Poderoso. Gloria a Dios. Señor, gracias. Poderoso Dios. Aleluya. Gracias. Santo. Gracias. Santo, Gracias, santo, gracias, santo. gracias, Aleluya. gracias. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Poderoso. Mi alma te bendice. Poderoso, Gracias, poderoso. Cristo. Aleluya. Gracias. En el nombre de Jesús. En ti confiamos. Amén. Señor. Gloria a Gracias. Dios. Gracias, Señor. Purifícanos, Gracias, santifícanos. Señor. Aleluya. Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Amén. Facebook, YouTube. Alabado sea Dios. Amén. Las diferentes plataformas. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Amén. 099-843-614 o al 092-604-804. Pedido de oración si quieres que te vayamos a visitar. Alabado sea Dios. O alguna pregunta bíblica, lo que tu inquietud tengas. Alabado sea Dios. 099-843-614. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir abriendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. En Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan capítulo 17. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Y vamos a seguir hablando, hermanos, de la santidad. O sea, Dios nos llama a la santificación, a que andemos y estemos santificados, alabado sea Dios, para poder estar y tener el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y para poder, hermano, estar delante de Dios y para poder ser sus hijos. Amén. Porque acá hay un engaño. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, tenemos que hacer, como dice la palabra, tenemos que ser entendidos en su palabra. Tenemos que entender lo que dice su palabra. Alabado sea Dios. Nos habla, gloria a Dios, que tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Ahora Dios nos llama a santificación. Cuando iban a cruzar el Jordán, alabado sea Dios, le dijo Dios a Josué: anda, Josué, pasa este Jordán, no temas ni desmayes, pero santifica al pueblo porque lo van a pasar en seco. Y el pueblo se tuvo que santificar. Amén. Se tuvo que, principalmente el hombre, se tuvo que apartar de la mujer por dos o 3 días. Cuando el pueblo estuvo también en el monte de Sinaí, le dijo Dios a Moisés: anda, Moisés, santifica a este pueblo, porque mañana va a oír mi voz. Y tuvieron que lavar sus ropas, tuvieron que mudarse sus vestidos, alabados a Dios, pero también tuvieron que santificarse, tuvieron que estar puros delante de Dios. Y para estar delante de Dios, hermanos, necesitamos hoy en día también estar puro y ser puro. Sí, Señor. No tener nuestra alma ningún mal o ningún daño o ninguna atadura en nuestras vidas. Amén. Porque es necesario tener esa comunión con nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ahora Dios nos manda la santificación. Dice que, alabado sea Dios, la santificación, hermano, alabado sea Dios, tenemos que asegurar la santificación, tenemos que ir asegurando nuestra santificación. ¿Y cómo la aseguramos? Ahora, hermano, le vamos a dar cómo asegurar y cómo vivir en santidad y en amor y en honor delante de Dios. No para que nosotros hagamos lo que quisiéramos. Porque si realmente somos pueblo de Dios, tenemos que ver que somos una nación santa para Dios. Que somos un pueblo adquirido por Dios. Y un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Claro. Porque es la sangre de Cristo la que nos compró. Alabado sea Dios. Para no hacer lo que ya quiera, sino lo que Dios manda en nuestra vida. Como el Señor mismo Jesucristo le dijo al Señor: Señor, he aquí vengo, pero a hacer tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad. Quita lo primero,
más para que se haga esto último. Es la voluntad de Dios que se tiene que hacer. Es la voluntad de Dios que tiene que empezar a hacerse en nuestras vidas. Y como eso, santificándonos, hermano. Por eso no podemos dejar engañarnos, como dijiste tú al principio cuando empezamos, que no vaya a haber engaño, que dijiste que no vaya a haber engaño. Amén. Cuando empezaste. Gloria a Dios. Tenemos que ver, que cuidar que no nos engañemos, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que santificarnos y hacer lo que Dios nos pide, amén. Porque es fácil caer en el engaño. Claro. Porque hoy en día, hermano, antes venía Dios y Dios inspiraba a muchas personas, ¿no? Principalmente aquellos que querían de Dios, se buscaban de Dios. Dios se le aparecía y los mandaba al pueblo para que hablaran sus palabras. Claro. ¿A quién? Al pueblo. Y el pueblo tenía que obedecerlo porque eran profetas de Dios. Y no solamente decían oír palabra de Dios, porque ellos hablaban la palabra del Señor, pero también daban señales para que se cumpliera. Amén. Alabado sea Dios, porque así habla el profeta. Todo lo que la boca habla del profeta se cumple y tiene cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no habla de su propia cuenta, porque habla inspirado por Dios e inspirado por su palabra. Hoy en día, hermano, mucho pueblo quiere vivir como vivían antes. Claro. Y tenemos que caer en la realidad que ahora Cristo nos habla a través de su palabra. Dios te puede hablar, Dios te puede hablar por sueño, Dios se te puede hasta parecer igual, pero tiene que conceder todo junto como lo dice su palabra. Claro. Tiene que ser todo como lo dice su palabra, porque escrito está. Y de aquí no nos podemos mover. En el sábado pasado, cuando fuimos a la reunión con nuestros hermanos de allí de la Cuchilla, alabado sea Dios que le fuimos a predicar, gloria a Dios, que gracias a Dios y por la voluntad de Dios pudimos llegar a ir a predicar, alabado sea Dios. Hablamos, hermanos, de que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Es el maná que cae del cielo, es el maná que nosotros tenemos que recoger todos los días, que todos los días tenemos que empezar a alimentar nuestra alma. Amén. Si bien nosotros trabajamos por la comida que perece, pero nosotros tenemos que trabajar por la comida que a vida eterna permanece, que a vida eterna nos lleva. O sea que es la palabra de Dios. Señor. Yo si no me alimento mi alma, no alimento mi espíritu, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios y cómo puedo vivir en el espíritu? Claro. Y pensando en las cosas del espíritu, si yo no medito en su palabra. Gloria a Dios. Yo cómo me puedo santificar hoy en día delante de Dios si yo no medito, alabado sea Dios, en los mandamientos y en la palabra del Señor que me enseña cómo vivir. Amén. Hace días atrás, cuando compartíamos un testimonio, cuando le estábamos testificando a dos matrimonios, alabado sea Dios, le decíamos que no es lo que nosotros quieramos, porque la palabra de Dios, hermano, es la que nos inspiró y nosotros tenemos que regirnos por lo que dice su palabra. Ahora yo le decía, ¿no?, a este muchacho, a uno de los muchachos allí, le decía, vos cuando vas a armar un mueble te viene todo desarmado, ¿y cómo lo armás a ese mueble? Si no sabes cómo armarlo ni las piezas cómo van. Y me dijo, dice, por una guía, Por un manual. por un manual. Bueno, nosotros tenemos un manual. Y le declaraba, nosotros tenemos un manual, que es la Biblia, que es la cual nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios y seguir el manual que nos lleva a la vida eterna y la salvación. Amén. Gloria a Dios. Cosas de las cuales hoy en día nadie quiere leerlo, nadie la quiere abrir. Y eso es por comodidad, hermano. Porque a mí me dijeron que tenía una Biblia en su casa, pero no la lee. ¿Y cómo yo voy a saber lo que Dios dice si yo no abro la palabra de Dios? Es muy fácil decir soy creyente, de tener una Biblia en mi casa, o andar con la Biblia bajo el brazo y yo no meditarla, y yo no estudiarla. Porque todo el mundo ahora está orando, y ora, muchas horas de oración, pero ¿y la palabra? La que alimenta mi alma. La oración es la que me comunica con Dios, la cual yo tengo que andar en oración y la cual yo tengo que vivir en su presencia, pero no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, ni tampoco va a entrar en su presencia, porque ¿cómo yo entro a la presencia de Dios si yo no estoy santificado?
Si yo no perdono, ni tampoco, hermano, confieso mis pecados delante de Él, que Él es fiel y justo, dice, para limpiarnos y perdonarnos todas nuestras maldades. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios me tiene que santificar para entrar en oración. Amén. Yo tengo que entrar en oración confesando mis pecados y después, hermano, alabados a Dios, entrar en esa comunión perfecta que nos da el Espíritu y el acceso a través de la sangre de Cristo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso aquí, hermano, en el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 17, alabado sea Dios, gloria a Dios. Vamos a ir del verso 14 en adelante hasta el 17. Mire, hermano, cómo asegurar la santificación. Mire, empezamos ahí, 14 en adelante. Dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Eso, hermano, decía Cristo en oración. Claro. Ahora fíjese por un momento lo que dice desde el versículo 1 en adelante. Mire, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Pues ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Amén. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora dice que yo les he dado tu palabra. Amén. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Ahora el Señor, hermano, nos dejó su palabra, y el mundo no nos quiere. Todo por seguir a Cristo. Por seguir su Te dejan solo, te abandonan, te mienten, te engañan. Pero acá dice: yo les he dado tu palabra. El Señor nos dejó esta bendita y maravillosa palabra. Y que no es de Cristo tampoco, sino que es de Dios mismo. Que Jesús la dio a conocer a nosotros, que realmente queremos la palabra del Señor. Señor. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea que el Señor Cristo le hablaba a Dios, oraba a Dios, pidiéndole al Señor que no nos quitara del mundo, pero que nos guardaran del mal. Ahora el Señor nos va a guardar del mal, si andamos y guardamos sus mandamientos. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Ahora, ¿qué dice el verso 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, hermano, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿yo cómo puedo asegurar la santidad? A través de su palabra. Porque la palabra de Cristo dice: santifícalos, le dice al Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Claro. Ahora, la palabra de Dios, esta palabra que salió de la boca de Dios, que inspiró a muchos hombres para escribirla, dice que santifícalo en tu verdad. O sea que yo tengo que ser santificado, y esto es lo que me santifica, La verdad. y es la verdad de Dios,
y es la que me santifica y es la que me purifica para estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra, dice, es verdad. Claro. Si nosotros vamos por un momentito al capítulo 14 de San Juan, gloria a Dios, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si Cristo es el camino, si Cristo es la verdad y si Cristo es la vida y nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por Cristo, entonces la misma palabra de Cristo es la que me va a santificar para poder irme al cielo. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios es la que me santifica, es la que yo aseguro mi santificación todos los días, que estoy haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque pongo por obra lo que dice su palabra, lo que Dios me manda todos los días para que yo haga a través de su palabra. Ahí estará. Y ahí está y aparece el engaño en muchas personas. Claro. Porque dicen estar santificados, dicen estar purificados. Pero cuando nosotros los vemos, hermano, su manera de hablar, su manera de comportarse delante de los hombres y delante de Dios, y su manera, hermano, de vestir y su manera de andar. Y no solamente, hermano, cuando están predicando, sino su manera de andar cotidianamente. ¿Cómo son? ¿O cómo estamos? Si yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir, como lo dijo Pedro, Gloria a Dios. como tocamos el pasaje anterior la semana pasada, hermano, que yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Gloria a Dios. Que yo me tengo que santificar en toda mi manera de vivir, no solamente a mí, y yo tengo que mantener a mi esposa en santidad y en honor delante de Dios. Santo. No en pasión de concupiscencia, como lo dicen Tesalonicenses, como los gentiles. Hermanos, yo tengo que estar santo y santificar a mi esposa y vivir una vida en santidad en toda mi manera de vivir. ¿Y yo cómo voy a lograr llevar a hacer eso? Y a llegar a hacer eso y a llegar a santificarme si yo no medito en su palabra. Claro. Si yo sigo en mis mandamientos, si yo sigo en mi porfiadera. Que el Señor nos ayude a poder entender. Porque a través de la palabra de Dios es la que me va santificando, es la que me va purificando y es la que me está haciendo ver dónde están mis faltas y dónde están mis pecados, hermano, sí, que yo los tengo que confesar a Cristo. Entonces yo tengo que salir de ese engaño. ¿Y cuántas personas autoengañadas hay que se dicen ser hijos de Dios pero siguen viviendo una vida mundana delante de Dios? Que toman el nombre de Dios en vano. Una vida llena de vanidad. De vanidad y de pecado. Amén. Ahora, una vida vana. Una vida vacía de Cristo. Aunque diga estar cerca de Él, pero después sus hechos niegan todo lo que ellos dicen. Lo dicen en Isaías y lo dice en Mateo allí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Mateo 15 allí, en lo que contamina al hombre. Entonces, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, yo me puedo mantener santificado por su palabra, a la voz de Dios, por más que yo vaya al mundo, pero si yo no me corrompo como un animal irracional delante de Dios, y sigo como Dios me manda, y estoy en el mundo, estoy trabajando, pero hago las cosas bien delante de Dios, y como Dios me manda para hacer, me estoy santificando, hermano. Amén. No me estoy contaminando. Gloria a Dios. Lo que pasa es que el enemigo, hermano, está jugando una mala pasada a todo. Pero tampoco yo me puedo engañar. Yo me tengo que santificar en su palabra, y no solamente leerla, sino también ponerla por obra. Amén. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que dicen la misma palabra de Dios? Aquello dice los sensuales, los que causan división. ¿Y cuántos predicadores, hermanos, que cautivan con que embrujan y que hechizan, hermanos, con su forma de vestir, tanto hombres como mujeres, hermanos, alabado sea Dios, su manera de vestir? Y en cuanto yo tengo que estar santificado,
espíritu, alma y cuerpo. Porque yo tengo que santificarme en las tres cosas, Sí. por dentro y también por fuera. Y se ve como por fuera que estoy santificado por mi manera de vivir y por mi manera de vestir. Porque yo no quiero agradar a los hombres, yo quiero agradar a Dios. Amén. Sí, sí. Yo compartía mi testimonio, un testimonio, ¿no? Que cuando yo vivía en el mundo, yo no tenía el pelo corto como lo tengo ahora. Yo tenía largo. Me cuidaba el pelo. Porque me gustaba el pelo largo. En aquel entonces a mí me gustaba el pelo largo. Porque copiaba la moda que vivía. La moda de los 80, 90. Pelo largo, colita, una vincha. ¿Y de qué me sirvió? Si yo por dentro estaba mal, si yo por dentro estaba podrido, estaba ajeno de la vida de Dios. Pero cuando el Señor me recibió a misericordia y me abrió las Escrituras, ahí cambió mi manera de vivir. No me cambió en el acto, me fue cambiando porque tuvo un proceso en mi vida y sigue teniendo ese proceso en mi vida porque tengo que seguir entregando cosas para que Dios siga obrando en mi vida. Y a medida que Dios me pida cosas, yo se las tengo que ir dando. Pero de mi voluntad. Tiene que ser de mi voluntad, de ir entregándole muchas cosas para ganar a Cristo en mi vida y en mi corazón. Para que Él siga santificándome, alabados a Dios, y apartándome de todo lo que es contaminación del mundo. Por eso yo tengo que vivir una vida de santidad, tengo que ir santificándome. Y la única manera de lograr la santificación es por la palabra de verdad, es por la palabra de Dios, hermano, la que me santifica, es la que me lleva a la santificación, es la que me enseña cómo tengo que andar y cómo tengo que vivir delante de Dios y delante de las personas. Cosas por las cuales en nuestra carne no podemos. No se puede agradar a Dios en nuestra carne. Alabado sea Dios. Vamos a ir a Romanos 15. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 15. Gloria a Dios. En el Evangelio a los gentiles, de los gentiles, ¿no? Gloria a Dios. Y aquí vamos a mirar este mismo versículo, pero en la versión de 1860 y algo, la Biblia del Cántaro, que dice totalmente todo lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con las versiones. Contima Antigua es la versión, gloria a Dios, más está adecuada a la verdad. Porque si nosotros venimos a nuestros tiempos, a la del 60, y para este lado acá, esta revisión, hermano, es un desastre como está. Cada revisión. En Romanos capítulo 15, verso, alabados a Dios, 16, habla así, y dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Aquí Pablo habla, ¿no? Mas os he escrito, hermano, dice el verso 15, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. Pablo fue ministro de Jesucristo a los gentiles. Él predicaba el Evangelio a los gentiles. ¿Para qué? Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Para que cuando nosotros los gentiles entráramos a la presencia de Dios, fuéramos una ofrenda agradable para Dios. Ahora, en la versión, la del Cántaro, el mismo versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada en el Espíritu Santo. Y aquí le cambió varias palabras. Y aquí cambia el significado de este versículo. Entonces,
para lo que yo traiga de ofrenda, o si yo soy una ofrenda viva delante de Dios, se acepta en santidad y en honor. Para que la ofrenda de los gentiles, dice, sea agradable, para que mi ofrenda presentada delante de Dios sea agradable y perfecta de Dios, santificándome, sea santificado delante de Dios y se acepta. Entonces, hermanos, yo tengo que vivir una vida de santidad, una vida de amor, una vida de honor delante del Señor, para que mi ofrenda se acepta, para que cuando yo me presente, como lo dice en Romanos capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, cuando yo presento mi sacrificio vivo a Dios, cuando yo me presento delante de Dios en sacrificio vivo, dice, yo tiene que ser santo. Yo tengo que estar viviendo la santidad y santidad en mi vida. Amén. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, yo tengo que guardar su palabra. Yo tengo que poner por obra y meditar en su palabra lo que le agrada a Dios. Amén. Yo me tengo que presentar delante de Dios en santidad. Tengo que ser santo porque Él es santo. Gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, tenemos que entrar a libre acceso por la sangre de Cristo, y ningún fornicario, ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios sin antes pedir perdón y ser limpiados por la sangre de Cristo. Para poder recibir su presencia, para poder vivir en su presencia y para poder ser santificado en la presencia de Él, y para que mi ofrenda delante de Dios venga a ser un sacrificio agradable y perfecto, Que lo aceptes. para que sea acepto, Claro. para que Él me acepte a mí como un verdadero sacrificio. Amén. Y a veces, hermanos, nosotros estamos un culto glorioso, sintiendo la presencia de Dios, Dios hablando a su pueblo, y después, hermano, cuando el pueblo se va para sus hogares, ya deja de santificarse, deja de andar en la presencia del Señor. Por eso yo tengo que asegurarla, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, viviendo en mi hogar. Sí, Señor. Amén. Resulta que cuando yo vengo a presentar culto a Dios soy una cosa, pero cuando salgo de darle culto a Dios soy otra. Y no tengo que ser así. Entonces yo tengo que salir del autoengaño. Sí. Si yo sé que Dios me llamó a ser un pueblo santo, porque somos pueblo adquirido por Dios, que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, Amén. que ministramos las cosas de Dios, bueno, yo me tengo que santificar. Santo. ¿Y cómo puede ser que supuestamente un hijo, una hija de Dios no se congregue? A no ser que esté lejos, que viva lejos. Como hay muchos hermanos que a veces viven a 20 o 30 kilómetros de aquí. Sí, porque antes se caminaba y se hacía tantas cosas para congregarse y para estar con los hermanos, ¿no? Bueno, está, pero gloria a Dios, pero se congregaban. Claro. Pero si no podían, ellos avisaban, no podían congregar. Nosotros tuvimos hace tiempo el hermano Raúl, Sí. que vivía 20 kilómetros, 22 kilómetros vivía de aquí. Y él, si no podía venir un miércoles, venía el sábado, pero él todos los sábados volvía, venía. Él si no venía, lo traían en auto, lo traían en moto, él venía a dedo, hermano. A veces se salía temprano en la mañana para llegar al culto, que era a las 3 de la tarde o 3:30. Pero él llegaba. Él le daba la gloria a Dios y le daba el culto a Dios. Él se presentaba delante de Dios. No para la vanagloria, hermano, ni tampoco por idolatrar al hermano. Pero son ejemplos que uno nos dejó a la voz de Dios, de fidelidad a Cristo. Amén. Y cuando no podía venir, y cuando no podía asistir a una reunión, o tenía que ir a trabajar a otro lugar, él nos avisaba con tiempo para que nosotros lo estuviéramos apoyándolo. Y si él se iba a una ciudad, como muchas veces fue para la ciudad de Yun, para Salto, para Montevideo, para cualquier otro lado, él nos decía en qué iglesia se iba a congregar para que nosotros lo estuviéramos apoyando. Claro. Hermano, no solamente un ejemplo de sujeción, sino también de que él estaba bajo nuestra tutoría. Vemos la obediencia a Cristo y la obediencia a lo que lo estaba administrando.
Entonces él hacía y decía lo que vivía. Y por eso lo tenían como loco. Por eso lo tenían como un loco y como esto y por qué lo otro. ¿Y por qué el pueblo de Dios hoy en día no se actualiza, hermano, y no obedece al Evangelio, no obedece a Jesucristo? Ni tampoco obedece al Evangelio, ni a la verdad, menos van a obedecer a los pastores, Claro. que se andan entremetiendo por cualquier lugar, que andan sacando personas de una iglesia para meterlas en otra. ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Y todavía hablando barbaridades, hermano, de lo que están predicando. Eso lo sabemos, lo testificamos y le damos fe a todo eso. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos llamarnos cristianas si nosotros, hermano, vamos a sacar a un alma que está congregando en un lugar, sea pobre, sea modesto, sea lujoso? Yo no lo puedo sacar a la bolsa de un lugar para meterlo en otro. Y más si se está alimentando. Y más si se está dando la palabra de Dios como se está. Yo no puedo inventar nada contra el siervo, contra la sierva que están predicando. ¿Por qué? Porque me estoy levantando contra Dios, porque voy a hablar mal de la persona, pero también voy a hablar mal de Dios. Porque si ellos sirven a Dios, entonces después, hermano, ¿cómo nos podemos justificar delante de Dios y delante de su presencia? ¿Cómo puedo decir yo que soy un hijo de Dios y una hija de Dios si yo no guardo sus mandamientos? ¿Cómo puedo estar yo santificándome, alabado sea Dios, y yo estar murmurando y estar diciendo peste o levantando falso testimonio contra mi hermano o contra mi hermana? A cual aquel Cristo pagó su precio en la sangre, en la cruz del Calvario, ese alto precio en la sangre de Cristo. Amén. Entonces tenemos que santificarnos. Y hablar más con Dios. Y si yo hay un hermano, una hermana que no puedo pasar o que no puedo tolerar o que hay algo que me molesta de él, tengo que empezar a orar, hermano, por esa alma, y a pedirle a Dios por qué hay algo que me molesta de mi hermano o de mi hermana. Que no lo tiene que haber. Porque no tiene que haber, porque si estamos todos comprados a precio de sangre, tiene que haber algo en mi carne. Que si no, no ayude. Entonces la palabra de Dios es la que me va santificando. Alabado sea Dios. Es que el Espíritu Santo de Dios me va purificando. Y el Espíritu es lo que le dice a las iglesias. En Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias nos dice: que tenemos que oír lo que el Espíritu dice a quien, a las iglesias. Entonces el Espíritu está hablando. Y si las palabras de Cristo son Espíritu, y si toda la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, si toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, si es inspirada por Dios, ¿por qué yo no la medito? Porque si es la palabra de Dios la que me va a santificar, si es la Escritura que me va a santificar y me va a acercar al lugar santísimo delante de Dios. Amén. ¿Y es la que me va a preparar, hermano, para la venida de Cristo? Gloria a Dios. Amén. La que nos prepara para la venida de Él. Amén. Gloria a Dios. En 1 Corintios, verso 28. Vamos a ir del verso 27 en adelante. Dice: sino que lo necio del mundo, 1 Corintios 1, perdón, capaz que no dice el versículo, No. el capítulo, perdón. 1 Corintios 1, verso 27 dice: sino que lo necio del mundo Amén. escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, o sea, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos santifica, nos va santificando,
nos va dando la redención, nos va dando la justificación, nos va dando la sabiduría, hermano. Porque como dice acá, lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo débil del mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, para avergonzar a aquellos que dicen ser sabios y no lo son. Para que se jactan, aquellas personas que se jactan en la presencia de Dios, que tienen sabiduría, que son estos, son los otros. Dios escogió a lo vil del mundo y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo que no es. ¿Cómo podemos tener tanto estudio? ¿Cómo podemos tener tanto conocimiento de esto? Es porque nos da la palabra de santificación, la palabra que nos va santificando y la que nos va purificando. La que nos va dando, alabado sea Dios, autoridad delante de los demonios y delante de todo principado aquí en este mundo. Amén. Porque toda la potestad se lo dio Dios a Jesucristo. Y si nosotros somos hijos de Dios a través de la sangre de Cristo, Él nos ha dado toda autoridad, hermano, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, toda fuerza del mal, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero para hacer todo eso, hermano, tengo que estar viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia a su palabra y a la voluntad de Cristo. A su nombre sea la gloria. Vamos a ir en Efesios capítulo 5, Efesios 5. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 21 en adelante. Dice así, hasta el 26. Efesios 5, 21 al 26. Gloria a Dios. Ahora dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dicen parte, dicen todo. Yo tengo que ser obediente y todos tienen que obedecer, pero en todo. En toda nuestra manera de vivir tenemos que estar sujetos todos unos a otros. Porque si Cristo es la cabeza de la iglesia y si nosotros somos parte de la iglesia, si nosotros somos iglesia, nuestra cabeza es Cristo y yo tengo que andar en obediencia a Cristo, entonces así como la iglesia está en obediencia a Cristo, que es la cabeza, la mujer tiene que estar en obediencia, sujeta a su marido y en todo. En todo lo que sea honorable, en todo lo que sea honroso, en todo lo que sea en santidad, en santificación. Ahora dice, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, a los maridos, a los hombres, tenemos que amar ¿a quién? A nuestras mujeres. Así como ellas lo están sujetas a nosotros, nosotros tenemos que amarlas. Nosotros tenemos que amar. ¿Y cómo tenemos que amar? Como dice acá, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermano, si Cristo se entregó por mí, que soy la iglesia, yo me tengo que entregar por ella. Yo me tengo que entregar para hacerle bien en amor, en obediencia a Cristo y a amar, yo la tengo que amar. Pero no significa que la tengo que mentir y la tengo que engañar. Si yo la amo, le tengo que decir las cosas como realmente son, hermano. Y así sucesivamente a la inversa. Claro, no tener a la mujer como empleada, como vemos a veces ahí, viste que hay casos de matrimonio que se casaron con ella para tenerla por mujer, para tenerla
no por amor, Sí, para que le sino cocine, para que le tenga tenerla ahí, claro. Bueno, pero ese va el aprendizaje, porque después, hermano, cuando la palabra de Dios nosotros meditamos y nos empezamos a santificar, Dios nos va ordenando. Claro. A mí, Dios, yo no me casé con ella, no solamente que no me casé por una cosa o por la otra, ni por obligación, yo me casé por amor. Cuando nos juntamos, nos dijimos que cuando tuviéramos una hija, yo me quería casar. Y ella aceptó. Y cuando vinimos a Cristo, no estábamos casados, pero cuando estuvimos en Cristo, Dios habló a nuestro corazón. Antes de que el hermano pastor que estábamos en la otra iglesia, antes que nos comunicara o antes que nos obligara a casarnos, nosotros ya estábamos orando, estábamos sintiendo la molestia, nosotros nos sentíamos molestos porque no estábamos haciendo bien las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque mirábamos que teníamos que estar casados delante de Dios. Porque acá habla de la mujer casada y del hombre casado, del matrimonio. Y nosotros delante de Dios no estábamos comprometidos, pero no estábamos ligados, no estábamos casados. Por amor. Entonces, lo hicimos todo por amor. Primeramente, por amor a Cristo, por amor a Dios para servirlo a Él, pero también por amor a ella. Y para que nuestra hija siguiera creciendo en un matrimonio y en una familia feliz y bendecida por Dios. Si bien tuvimos necesidades, tuvimos nuestros conflictos, pero es todo, hermano, el pasaje que uno y el aprendizaje que uno tiene en el matrimonio. Por eso, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó Cristo a la iglesia? Entregándose a sí mismo para morir en sacrificio agradable y perfecto. Darnos la salvación y la vida eterna. En sacrificio y agradable y perfecto delante de Dios, para reconciliarnos a nosotros, que somos los gentiles, con nuestro Padre Celestial, la cual nosotros vivíamos en otro tiempo sin ley, vivíamos en nuestras orgías y en nuestros pecados. Pero por amor a Cristo, Él se entregó para hacer ese verdadero sacrificio, para darnos salvación y vida eterna, la cual muchos ignoran, la cual muchos rechazan, pero nosotros no, nosotros lo aceptamos y quisimos cambiar de vida y quisimos, alabados a Dios, porque no fue una decisión colectiva, fue una decisión propia de cada uno de seguir a Cristo. Amén. Porque cuando Cristo nos fue predicado, cuando Cristo se quiso revelarnos a nosotros por su palabra, nos hizo entender y nos hizo comprender que necesitábamos a Él. Amén. Para poder seguir. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y por qué los maridos, hermanos, no pueden hacer ese sacrificio? Por sus mujeres. ¿Por qué las tenemos a veces como esclavas y no le contestamos bien cuando realmente son ellas las que nos dan ese aliento y el soporte que uno tiene, hermano, cuando uno anda mal o cuando uno tiene problemas? Es cuando realmente son ellas las que nos dan ese oído y prestan atención cuando realmente nosotros necesitamos de ese oído para sacar toda nuestra rabia, todo nuestro enojo y sacar todo lo que de los problemas que uno tiene encima. ¿Por qué faltarle el respeto a nuestras mujeres andando enloquecido con mujeres ajenas? Si yo la amo, la tengo que respetar, no solamente en cuerpo y alma presente, sino también cuando ella está ausente, la tengo que respetar. Y son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, hermano. Son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir dejando y aprendiendo y teniendo sabiduría y poniéndola por obra. Porque es a través de su palabra la que nos hace ver nuestros propios errores. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted se está entregando por amor a Cristo, por amor a su esposa? ¿Usted la está comprendiendo? ¿Usted la está entendiendo? ¿Usted está haciendo de ese oído cuando realmente ella la necesita? Porque también ella necesita descargarse.
Porque a veces, aunque ella no esté trabajando en un trabajo secular, ella está trabajando para mantener la casa. Porque ella tiene más problemas que de repente podemos soportar nosotros. Porque ellos tienen la carga también de educar a sus hijos. Ellos tienen la carga, hermano, de estar siempre con los hijos, andar para arriba y para abajo, y los problemas siempre los tiene ella. Después, cuando lo ven que no lo pueden solucionar, se lo delegan al marido. ¿Y por qué nosotros no tratar a nuestras mujeres sabiamente? Porque cuando no hay una obediencia a Dios, yo en mi carne no puedo obedecer. Yo no me puedo entregar. Yo amo en mi carne. La brutalidad de la carne. Ahí está, la brutalidad de la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu entendemos que Cristo también murió por nosotros, pero ellos también necesitan comprensión. Ellos necesitan también, no solamente comprensión, amabilidad. Ellos necesitan, alabados a Dios, no solamente ser amados, sino ser tratados como realmente se tiene que tratar, como a una reina, como a una princesa. Porque realmente es así, hermano. Porque cuando Cristo, si yo amo a Cristo y no trato bien a mi hermano o a mi hermana, ¿cómo puede morar el amor de Dios en mi vida si yo trato mal a la persona que tengo a mi lado, a mi prójimo? Entonces tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. Yo me tengo que ir santificando, y si yo no me santifico, y si yo no medito en su palabra, porque es la que me va santificando, es la que me va mostrando mis errores, es la que me va mostrando todos mis pecados delante de Dios, en el trato de mi prójimo, pero en mi prójimo no lejano, sino más cercano, y también en el trato de mis hijos, en el trato de mis hijas, como en el trato de las personas que vienen. Entonces yo, ¿cómo puedo predicar el amor de Cristo? Yo, ¿cómo puedo andar en el amor de Cristo y decir que me estoy santificando y yo no le soy obediente ni a la palabra ni a Cristo? Hago todo lo contrario. Ahora en el verso 26 dice, Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla. Entonces Cristo nos murió por la iglesia, ¿para qué? Para que nosotros seamos santos, para santificarnos. Habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que esta es el agua que me va lavando de todas mis maldades y de todas mis porquerías. Siendo obediente a la palabra de Dios, pues que es la que me va santificando por la palabra de Cristo. Por la palabra que los apóstoles, hermanos, siendo inspirados por el Espíritu, dejaron escrito aquí en la Biblia. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, si yo trato mal a mi mujer, yo no me estoy amando a mí mismo. Porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi amor es carnal cuando a mí me conviene. Y cuando el amor espiritual, yo tengo que amar a mi prójimo, pero también como a mí mismo. Y si yo no amo, tampoco me voy a amar a mí. Tampoco me voy a respetar a mí. Entonces yo me tengo que ir santificando. Porque para esto murió Cristo, para presentársela a Dios, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En 2 Timoteo, gloria a Dios. 2 Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios, vamos a ir del verso 2.20, alabados a Dios, capítulo 2, verso 20 de 2 Timoteo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificados
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está. Ahora, estaba hablando, ¿no? De ser un obrero aprobado. Ahora dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Gloria a Dios. Ahora, en una casa grande significa que en la iglesia de Cristo es la casa que nosotros tenemos para venir a purificarnos y santificarnos. Hay diferentes materiales, ¿no? Diferentes utensilios. No solamente hay de oro y de plata, sino también hay de barro y de madera. Y unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Ahora, no significa que los de oro y de plata, los de metales preciosos, sean para usos honrosos. ¿No? Porque hay muchas personas ricas que usan su despabiladera, ¿no? Su escupidera, ¿o no? Sus cosas para sacar las cosas del cuerpo que uno tiene de más, tanto como el orín como la otra parte, ¿no? A veces los tienen esas cosas, son de oro. Si nosotros vamos al Medio Oriente nomás, que es todo la riqueza que hay, es todo en oro. Y muchas cosas son para usos viles, como water de oro. Claro. Y las cosas de oro y de madera y de barro, hay muchas cosas que a veces sí son de barro cocido, ¿no? Pero hay muchas cosas que se hacen para usos viles y otros honrosos. Ahora, hermanos, si nosotros venimos y lo llevamos a lo espiritual en la casa de Dios, hay muchas personas, hay muchos dones y hay muchos utensilios que son para usos que honrosos, pero hay otros para usos viles. Nosotros depende de nosotros, hermano, que seamos instrumentos en las manos de Dios para un uso honroso, no para un uso vil. Claro. No para ser algo inmundo delante de Dios. Por eso, hermano, muchas veces, hermano, cuando uno mira la iglesia, cuando uno mira de las puertas para adentro, hermano, es un desastre como están. Y la iglesia no es solamente cuatro paredes, la iglesia, hermano, es cuando somos nosotros. Y esta persona no va a la iglesia, no la vimos entrar a aquella iglesia, sí. ¿Y por qué vive de esta manera? ¿Por qué fuma? ¿Por qué toma? No va a la iglesia. Entonces en ese momento, hermano, esa persona es un instrumento en las manos del mismo diablo para hacer un uso vil. Porque está menospreciando la palabra de Dios y está menospreciando, hermano, el poder de Dios que usa la palabra de Dios para santificarnos. Claro, no se santifica. Y sigue en su vieja naturaleza. Por eso dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si yo me limpio de todas las inmundicias y de todas las cosas que uno tiene, será un instrumento para honra, dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si yo me limpio de todas estas cosas, como lo dice acá, de toda la lista que hay, si yo me empiezo a limpiar y yo me empiezo a purificar a través de la sangre de Cristo y a través de su palabra y poniéndola por obra, voy a ser un instrumento para honra en las manos del Señor, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque ¿qué dice en San Juan, 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Si la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo tengo que ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. ¿No le dijo Dios a Abraham? Anda, Abraham, delante de mí y sé perfecto.
Entonces yo tengo que ir perfeccionándome en la santidad y en la santificación y en la palabra del Señor para hacer un uso, para ser un instrumento en las manos de Dios, un instrumento de honra, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para hacer lo que Él me pide que yo haga y me resguarde del mundo sin contaminación y sin mancha y sin arruga. Y mis vestidos estén resplandecientes y limpiados con la sangre de Cristo. Entonces, es la palabra la que me lleva a la santidad, es la palabra la que me santifica, es la que me purifica, es la que me ayuda a ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo no cambiar de vida cuando Dios me pide nacer de nuevo? ¿Cómo yo seguir en mi vieja naturaleza cuando Dios me pide que nazca de nuevo? Que Dios me pide que deje toda mi inmundicia, que deje toda la gritería, que deje todo lo que me está contaminando para ser un instrumento en las manos de Dios para honra. A su nombre sea la gloria. En Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 8 en adelante. Gloria a Dios. El sacrificio de Cristo dice que quita el pecado del mundo. Ahora dice diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces se tiene que quitarlo primero. Dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Yo ya no quiero hacer, sino que tu voluntad se haga en mi vida. Yo no quiero ya más hacer tu voluntad, sino que tu voluntad, lo que quiero hacer es tu voluntad que se haga en mi vida. Que se haga en mi vida. Y si, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si yo no medito en su palabra? Para que se haga en nuestras vidas. Si es el agua de la palabra la que me limpia. ¿No dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? Amén. Por eso necesitan nada más que lavarse los pies. Que el Señor nos ayude. Sí, Señor. Miren lo que sigue diciendo. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. O sea que Cristo murió una vez para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy en día los cristianos siempre lo viven matando a Cristo y crucificando a Cristo y volviéndolo a resucitar? Si Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, una vez y para siempre. Si yo lo único que tengo que recordar, lo único que tengo que hacer memoria, lo que Cristo hizo antes de morir en la cruz del Calvario, que dejó la cena del Señor. ¿Para qué? La cena del Señor. ¿Para qué? Para hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una sola vez y para siempre. Hasta que Él venga y lo comamos y tomemos la cena del Señor nueva, pero en los cielos. En la boda del Cordero. Hecha, dice, una vez y para siempre. Cristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. ¿Y por qué volverlo a matar? ¿Por qué volverlo a resucitar? ¿Cuántos hay, hermanos, que las personas que no conocen a Cristo, hermanos, ay Señor, yo me arrepiento? Vuelven a pecar, ay Señor, yo me arrepiento. Pero si yo le creo lo que Cristo hizo, yo lo voy a hacer una sola vez y para siempre. Amén. Y voy a entender todo eso y voy a tratar de mantenerme, hermano, y no flaquear en la fe y no apartarme del Dios vivo. Gloria a Dios. Pero nos mantenemos. Porque es la misma palabra que nos va santificando, la que me va purificando, es la que me va mostrando lo que yo tengo que hacer. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 13 de Hebreos,
13 de Hebreos, verso 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, fuera de la puerta de la ciudad. Él fue llevado al Gólgota, al lugar de la calavera, para ser crucificado. Y allí lo crucificaron, porque él tuvo que salir de Jerusalén, salir de la puerta. Por lo cual también Jesús dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. La sangre de Cristo es la que me limpia de todos nuestros pecados. Por eso nos va santificando. Porque es la sangre la que me limpia, es la sangre la que me purifica y la que me santifica. Pero si yo no confieso mis pecados, ahora yo cómo voy a saber que yo estoy en pecado delante de Dios si yo no leo lo que dice aquí? Si la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no me dice que estoy en falta. Por eso en muchas iglesias, hermanos, se ha dejado de predicar. Muchas iglesias se han dejado de predicar y tener mensaje de salvación o descubrir el pecado de la iglesia. ¿Por qué? Porque si empiezan a descubrir el pecado de la iglesia, se van, hermano. Por eso los mantienen ahí, la iglesia llena. Entreteniéndolo. Amén. Gloria a Dios. En 1 Pedro, capítulo 1. Santo Dios, aleluya. Verso 22. En el llamamiento en una vida santa. Ahora dice, habiendo purificado, 1.22 de 1 Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, si yo obedezco a la verdad, obedezco a Cristo y las palabras de Cristo, entonces, habiendo purificado vuestras almas. entonces yo voy purificándome, me voy santificándome a través de la sangre preciosa y también de la verdad, a la obediencia a la verdad de Cristo, mediante el Espíritu, el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios me hace que renacer. Como le dijo Señor Jesús a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino del cielo. No puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo un hombre, dice Nicodemo, siendo viejo puede nacer de nuevo? Claro. Por la palabra, hermano. Mediante el agua de la palabra me hace renacer. Porque me va a hacer renacer, me va a hacer nacer o renacer en una persona nueva, siendo con un corazón perfecto delante de Dios y teniendo a mi prójimo y amando a mi prójimo o a mi prójima como a mí mismo. Porque la misma palabra de Dios me va a enseñar y me enseña a respetarme y amarme a mí, pero principalmente a ver mis defectos, mis pecados, para entregárselo al Señor, para ya no cometerlo más, sino para vivir con la sangre de Cristo. Alabados a Dios, esa sangre que vertió en la cruz del Calvario para la limpieza y perdón de todos mis pecados. Entonces yo tengo que renacer. Y mucha gente prefiere tener la Biblia cerrada, arriba del cristalero, arriba de un mueble o arriba de la estufa. ¿Por qué? O marcando un versículo, un pasaje. ¿Pero por qué? Hermanos, porque no queremos que la palabra de Dios nos hable. No queremos, hermano, entregarnos nuestra vida a Cristo. Queremos seguir viviendo una vida conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Yo tengo que nacer, tengo que renacer por la palabra. Y la misma palabra me va santificando y me va purificando. Y me va enseñando, hermano, las cosas que tengo que hacer. Y cuáles son los sacrificios que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios. No sé si querías.
agregar algo. Claro, porque acá dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Gloria a Dios. Todo esto, todo lo que habló mi esposo, todo lo que se dijo, pero también tenemos que estar a la obediencia a la palabra, porque si no es imposible podernos santificar si no lo obedecemos a la palabra, ¿me? Claro. A la obediencia a la verdad, porque si no estamos obedientes a la palabra, no podemos santificarnos, no, el Señor no puede santificarnos porque estamos desobedeciendo. Amén. Si no tenemos la obediencia al Señor y a Dios para purificarnos y hacer su palabra, Gloria a Dios. no podemos, el Señor no puede hacer nada si no somos obedientes, amén. Ahora, volvamos de vuelta a lo mismo. Si en Hebreos 10:25 te dice no dejar de congregarse, ¿por qué yo entonces voy a decir algo? Entonces estamos diciendo, y nos ponemos de acuerdo, de que la gente, hay mucho autoengaño de las personas, de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, o aquellos que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Porque con la boca dicen, pero con los hechos están mintiendo, lo que están oponiéndose a lo que están diciendo. Claro, ¿Por qué? Porque no tienen obediencia a lo que dice su palabra, ni tampoco se están santificando. Porque el mismo Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Amén. Ahora, por su fruto lo conoceréis. Si yo me arrimo, yo tengo un árbol de naranja, ¿no? Que son exquisitas las naranjas, gloria a Dios. Si yo me arrimo, cuando veo que es tiempo de fruto, porque cuando veo que está Pronto el fruto. es tiempo de fruto y está ya pronto, están maduros los frutos, porque se ve el fruto, porque se ve la naranja, ese árbol de naranja está cargado de naranja y yo veo el fruto, Está mal. que están maduros. Ahora, ¿por qué no vemos el fruto de las personas que están aquí dentro del Evangelio? ¿Por qué no podemos ver nuestro propio fruto? El fruto, dice, es lo que se caracteriza en cada persona de mostrar que Cristo vive en su vida. ¿Y cuántos hijos de Dios son mentirosos, pérjuros, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús, que andan en su propia concupiscencia? A muchos les va a caer bien y a muchos les va a caer mal toda esta palabra, pero a mí no me importa, porque lo que se tiene que decir, eso se dice. Si no se santifican en la verdad y no se santifican por la palabra de Dios y a través de la obediencia a la palabra, no guardan los mandamientos, por más que digan, por más que alboroto que armen, se van a conocer por los frutos, porque cada persona va a reflejar lo que realmente está comiendo. O sea, si está comiendo la palabra, se va a santificar. Y nosotros vamos a ver el fruto del Espíritu en esa persona. Amén. Y la vamos a ver crecer. Y la vamos a ver producir fruto. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios y la misma presencia de Cristo. Ahora, una persona que no anda en obediencia a la palabra y en obediencia a la verdad, va a andar en su carnalidad. Y los frutos de la carne, no solamente los frutos de la carne, los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Y también van a haber manifestaciones, como lo dice en Gálatas capítulo 5, y en todo el Evangelio nos dice, hermano, las manifestaciones de la carne, de andar en la carne y andar en el pecado, que son adulterio, fornicaciones, pasiones desordenadas, apetito desordenado, lascivia, lujuria, contienda, vanagloria, mentira, de todo un poco, hermano. Entonces nosotros nos estamos autoengañando. Lamentablemente el ser humano se autoengaña al decir que es un hijo de Dios, pero después con sus hechos está hablando que este es un hijo del diablo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, porque hay que decirlo con las palabras que son. ¿Y cómo Dios puede garantizar una bendición para ese hogar o para esa familia si uno anda en desobediencia? ¿Qué le pasó al pueblo de Dios cuando fue a tomar posesión de Ai y fueron derrotados en la primera batalla?
Porque una sola persona trastornó todo el campamento que fue Acán, Sí. que tomó del anatema y todavía lo escondió en su propia casa. ¿Y cuántos pecados ocultos hay, hermano, dentro de uno en la casa? Que no quieren ser revelados. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Dios nos llamó a santificación. Y si yo no me santifico, si yo no me purifico, y no me limpio, y no me lavo con el agua de la palabra, La verdad. nadie puede entrar al reino de los cielos sino por Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y la verdad de su palabra está aquí. Amén. Y si yo no me santifico, si yo no pongo por obra lo que dice la Biblia, voy a ser un instrumento vil en las manos del enemigo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Sí, Jesús. amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga, amén. Dios te bendiga y te guarde. Y que espero que haya sido de bendición en nombre de Jesús. Gloria a Dios.